Buenos días, queridos hermanos. Buenos días. Bueno, vamos a hacer un examen de la clase que está dando Duancito, pero no está el profesor acá, Duan no está. Está arriba en esta semana, este mes, ¿no? ¿Qué dispensación están viendo o se está viendo en este tiempo? ¿Cuál? Bueno, ¿qué características tiene una dispensación? ¿Por qué estoy haciendo esto? No por meterme en el estudio, sino porque tiene que ver algo, lo que voy a hablar hoy y hablé el domingo, con respecto a esto para que asumamos. Entonces, ¿qué características tienen las dispensaciones? Cada dispensación. Un personaje, perdón, un mandato, sí, unas instrucciones. Bueno, ahí nomás, quién quiere participar más? Bueno, antes de la intervención, ¿qué hay? El pecado del hombre no cumplió lo que Dios pidió, ¿sí? Después de eso, ¿qué viene? El juicio de Dios y después la intervención de gracia. Cada dispensación dispensación que es un periodo de tiempo en el cual Dios trata con el hombre, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo quiero mencionar? Un resumen pequeño, estamos viendo Hechos capítulo 11. Estábamos viendo que al comienzo en el libro de los Hechos, y escuchen bien esto, lo he repetido y lo hemos repetido los que hemos enseñado, Hechos es un libro ¿qué? Transicional. De ahí no se puede sacar doctrina como Romanos, Gálatas, Efesios, que el apóstol Pablo dio para la iglesia. Es un libro histórico también, un libro histórico. En el libro de Hechos vamos a encontrar que en los primeros hermanos, los primeros que llegaron a la iglesia, ¿quiénes fueron? Judíos, judíos. Estén conectados porque ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Eran judíos. Y había un ofrecimiento que Dios estaba haciendo a los judíos, que viene de los evangelios también, y que la predicación marcaba. ¿Cuál es el ofrecimiento? Cristo viene a reinar. ¿Recuerdan que hasta lo subieron en un pollino y lo estaban proclamando rey? Bueno, esa fue la predicación y era la convicción de los apóstoles esperando que Cristo en ese tiempo viniese a reinar. En Lucas, en Mateo, el mismo Señor le responde algunas inquietudes. Gracias, yo tenía un agua ahí, pero bueno, no sobra nunca. La dejé allá cerca de mi puesto. ¿Por qué les digo esto? Porque la predicación que hacían los apóstoles al comienzo de la iglesia, ¿cuándo comenzó la iglesia? Hechos capítulo 2, no antes ni después, Hechos capítulo 2. Y vino el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no es una fuerza, es la persona de Dios. Vuelvo y lo repito. Ahí comenzó la iglesia y sigue creciendo la iglesia y se siguen agregando a la iglesia. Está la iglesia universal, está la iglesia de aquellos que ya durmieron en Cristo, murieron físicamente y estamos esperando un evento que se llama ¿cuál? El arrebatamiento. En el arrebatamiento Dios va a tomar de todas las épocas, desde Hechos capítulo 2 que creyeron, hasta el día que Cristo venga, ¿a dónde? A las nubes. Y ahí vamos a tener un encuentro con el Señor. Ahí termina la dispensación de la iglesia. Bueno, viene el juicio, que es que después del arrebatamiento, ¿qué viene aquí en la tierra? La tribulación. Y en el tiempo de la tribulación comienza nuevamente, porque estaba postergado y hay un paréntesis, una predicación. ¿Cuál es la predicación en el tiempo de la tribulación? ¿Cuál es la predicación? Cristo va a venir ¿a qué? A reinar. Cristo va a venir a reinar. ¿Sí? Hoy en día, ¿cuál es la predicación nuestra? El Evangelio de Cristo, que es por gracia somos salvos. Es importante porque, por ejemplo, hay algunos hombres hipercalvinistas que enseñan y otras doctrinas que dicen que no hay dispensaciones. Al no haber dispensaciones se van a encontrar con un montón de problemas y empiezan a cambiar doctrina para justificar la mala enseñanza. Por eso tenemos que tener bien claro la doctrina para poder ¿qué? Refutar la mala enseñanza, porque una mala enseñanza trae una mala ¿qué? Estilo de vida.
Cuando hay buena doctrina, hay un estilo de vida coherente. No es que simplemente es una doctrina, no hay que pelear, pero tampoco hay que defender y agonizar por la fe. Eso dice Judas, ¿sí? Eso es un pantallazo introductorio. No voy a hablar de lo que de Pedro nuevamente, ya a un Jaime lo explicó, yo lo volví a tomar muy por encima. Y hoy vamos a ver tres cosas. Primero, la plantación y propagación de la iglesia en Antioquía. Y vamos a hablar un poco de eso. Y vamos a ver después dos evidencias, ¿sí? De cómo Dios estaba probando eso. Y hay dos palabras que me encantan, que disfruto de leerlas y entenderlas, que la buena mano de Dios estaba con ellos. Una, ¿sí? Y cuando un hombre de Dios, Bernabé, vio el comienzo de la iglesia, vio algo tremendo, vio la gracia de Dios. Y vamos a ver eso hoy, algunos detalles. Pero vamos a Hechos capítulo 11, donde terminamos fue el 18, no vamos a hablar nada más de eso. Y vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Vamos a considerar desde el versículo 19 hasta el 30, ¿sí? Ya la próxima semana sigue Eddie con capítulo 12, la muerte de Jacobo, ¿no? ¿Saben quién es Jacobo, cierto? Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, tu palabra es verdad. Queremos rogarte que la exposición de tu palabra pueda en esta mañana correr y ser glorificada. Que hables a través de ella, que por favor me ayudes a mantener en mi corazón una actitud de humildad para poder ser utilizado como una persona que transmite esa palabra directamente al corazón. Sabemos que el Espíritu Santo es el Maestro que nos ilumina en este tiempo para poder entender esas verdades sencillas, pero que nos dan convicción en nuestra vida, Señor. Te ruego que por favor me des la sencillez, la sabiduría, pero también el denuedo, el poder del Espíritu Santo que esté obrando en cada uno de nosotros para que esté hablando a nuestro corazón, a nuestra necesidad. Sabemos que tenemos que conocer la verdad y tu palabra es verdad, y en ella encontramos instrucciones, palabras de ánimo, exhortación, promesas, y nos gozamos en ella, Señor. Gracias te damos, rogamos por dirección en todo este tiempo, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y vamos con el versículo 19. Ahora bien, yo voy a poner a explicar los detalles pues si no ahí me quedo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, hicieron algo. Ahora bien, ¿sí? Y aquí vamos a ver la plantación, cómo comenzó la obra de Dios y la iglesia local en Antioquía. Hay dos Antioquías, si vamos a la Biblia. Está hablando de Antioquía de Siria, una ciudad que está más o menos a 500 kilómetros de Jerusalén. 480, 500 kilómetros de Jerusalén. No es como hoy en día que se pueden ir en avión de una ciudad, de aquí a Medellín son que 40 y pico minutos creo en avión, y son menos kilómetros. Ahora, eran 500 kilómetros que tenían que andar en caminos de herradura, o sea, era una distancia, era cercano, pero era lejano a la vez, en tiempo, ¿sí? Para ubicarnos un poco, porque a veces nosotros no medimos las cosas como eran en ese tiempo, sino que lo llevamos a la época nuestra y no era así. Ahora, ¿quiénes iniciaron la plantación en esa iglesia? Ahora, esta iglesia no es como cualquier otra iglesia porque fue la primera iglesia en la Biblia. Se sabe que hay un hombre, recuerdan que vimos un africano, y hay una iglesia que dice la historia secular que se comenzó en África, muy grande, poderosa en el Señor, en ese tiempo. Pero aquí que estén los hechos narrando, está hablando de la iglesia de Antioquía, que fue una iglesia que Dios utilizó de una manera espectacular, y vamos a tomar un tiempito para poder entender algo de esto, ¿no? Ahora, ¿quiénes comenzaron ahí según el texto? ¿Quiénes? Los que habían sido esparcidos. Vamos a Hechos capítulo 7 para una simple, hay hermanos o personas que nos acompañan hoy, la mayoría ya creo que venimos viendo todo este libro de Hechos versículo por versículo, pero por amor a ellos y por recordar vamos a mirar Hechos capítulo 7, versículo 60, que es el último versículo de Hechos.
Vemos aquí la muerte de un hombre de Dios llamado Esteban, un jovencito, un diácono, ¿sí? Que tenía algunas características. ¿Recuerdan cuáles eran? Lleno del Espíritu Santo, sí, buen testimonio, sabiduría. Bueno, no era cualquier persona, perdón, y de fe. Bueno, esa es la característica de un siervo de Dios, hablo mujer u hombre, ¿no? Esa debe ser la característica. Y dice, versículo 60, después que apedrearon a Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Este término durmió es utilizado solo para los creyentes en la Biblia. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, habla de los que durmieron en Cristo, y habla de los muertos. O sea, los que durmieron en Cristo da a entender que es un tiempo transicional mientras vamos a estar en la presencia de Dios. Es una palabra preciosa para el creyente, ¿no? Durmió. Entonces, dice el texto aquí en el versículo capítulo 8:1, y Saulo, ¿quién es Saulo? El apóstol Pablo, un jovencito que iba casa por casa, lo vamos a leer ahí rápidamente en una recordación, buscando matar a los seguidores de Cristo, a los cristianos. Y Saulo consentía o sea, se complacía en el original, se complacía en la muerte de este hombre. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, ahí vamos a tomar el texto que vamos a estudiar de aquí. Y todos fueron ¿qué? Por las tierras de Judea. ¿Todos los qué? Los apóstoles y demás. ¿Quiénes? Salvo los apóstoles, muy bien. Eso está Nidia, está bien ahí. O leyó rápido, no sé. Bueno. Salvo los apóstoles. Salvo los apóstoles. Miren, estos son detalles que uno a veces no los ve y los pasa, y después empieza uno a flaquear en armonizar las escrituras. Y a veces, por no hacerlo, nos desviamos. Y dice, por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Yo he escuchado mensajes donde se critica en Hechos capítulo 11, 12, que hoy los apóstoles no fueron, nos mandaron a Bernabé, ahorita vamos a ver. No, había un mandato de parte de Dios. Ustedes quédense en qué. Y saben, ellos dieron la vida, murieron como mártires todos, ahí en Jerusalén. Fueron una carnicería impresionante. La historia secular, si leemos, hay un hombre, Flavio Josefo, y otros escritores de esa época, muy fieles a la verdad, sin ser creyente, que hablan acerca de esos hombres de Dios que eran testigos. ¿Se acuerdan lo que significa testigos en el griego? Mártires. Hoy un testigo puede ser un testigo falso, bueno, pero un testigo es alguien que dice algo, da testimonio de algo, o de alguien, o de un evento. Aquí está dando mención de hombres que dieron su vida dando testimonio de Cristo Jesús, que es Dios. Porque muchos pensaban que Cristo era un buen hombre, no era suficiente. El mismo Señor le preguntó, y hago recordación para ir enganchando todos los temas, ¿no? O el tema como tal, a los apóstoles antes de la cruz, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Recuerdan? ¿Qué dijo Pedro, el más osado? ¿Tú eres el Hijo del Dios? El Hijo del Dios está diciendo el ungido, que significa tú eres el mismo Dios. Juan capítulo 14, versículo 1. ¿Ustedes creen creen en el Padre? Crean también en mí. ¿Recuerdan? En la casa de mi Padre muchas, pero ustedes crean que yo soy Dios, es la idea. Juan capítulo 20, versículo 31. Y estas cosas han escrito, ¿para qué? Para que creáis, ¿qué cosa? Que Cristo es Dios. Esas señales, esos milagros, porque Dios trató, y esa es otra cosa, ¿no? En este tiempo transicional que estamos viendo de Hechos, los milagros eran más puntualmente apuntando a ¿quiénes? A los judíos, porque Dios siempre, si ustedes leen todo lo que es el Antiguo Testamento, fue a través de señales para autenticar al mensajero y autenticar el mensaje. Así fue con el mismo Señor Jesucristo, que le dio la única señal a los hombres. ¿Recuerdan cuál fue la única señal que él dio? Profeta Jonás, ¿sí? Ahora, hoy en día la iglesia no se maneja con señales.
ni cosas espectaculares, ni milagros, aunque milagros Dios hace siempre porque es el mismo ayer y hoy y siempre, ¿no? Yo soy testigo de un milagro que Dios hizo en mi vida cuando llegué a Cristo y lo he compartido con ustedes. Pero no porque alguien impuso las manos, no, es porque Dios tiene propósitos y lo hace, ¿sí? Espero no lamentarme, pero hay algunos detalles que no quiero dejar correr, quiero tomar todo y darlo para dar una base en lo que sigue ahora, ¿no? Dice versículo 2 de lo que estamos viendo 8, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, ¿sí? Y veíamos ahí el golpear el pecho, es la idea. Cuando hay la muerte de un ser querido, hay dolor, ¿sí? Aunque sepamos que ese ser querido, lo vamos a ver después si está en el Señor, ¿cierto? Pero hay separación, hay dolor por la separación. Por eso en Tesalonicenses también dice, no os entristezcáis como los otros, haciendo alusión a quienes, los incrédulos. Esos otros no tienen esperanza, pero entristezcan, es normal que haya tristeza por la separación. Y el dolor es por uno, no porque el que se fue. Porque el que se fue, si está en el Señor, está muchísimo mejor. Pablo lo dijo, para mí es muchísimo mejor irme que estar aquí, pero por amor a la obra, ahí está en la obra, o estuvo en la obra en ese tiempo. Versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, miren el texto, es que es espeluznante. Cuando Saulo llegó a Cristo, Hechos capítulo 9, dice que Saulo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Tremendo. Iba como la figura de un animal enloquecido, buscando a quien acornear, o sea, es la idea, ¿no? Iba con una convicción, un celo por Dios, pero totalmente equivocado. Por eso él mismo dice que no es digno de ser llamado apóstol, que es el más pequeño de todos los creyentes, porque él persiguió a la iglesia del Señor, aunque lo dice por ignorancia en incredulidad. Dos cosas, ignorancia es una, incredulidad la otra, ¿no? Versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Vamos al texto que estamos viendo. Versículo 19. 11:19. Ahora bien, ¿sí? Ya cambia el tema. Dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Quiénes fueron los que eran perseguidos? Los creyentes, podían ser judíos, en este caso los judíos, ¿sí? Después llegaron gentiles a la fe también, pero no eran los apóstoles, no por temor, no, por valientes y obedientes a Dios, porque a mí me indigna a veces escuchar por la ignorancia de algunos hermanos que enseñan algo que no es, diciendo que es que los apóstoles no quisieron salir y que mire, y que nos mandaron fue a casi un diácono que era Bernabé, más adelante vamos a ver, no, es que la orden de parte de Dios era quedarse en Jerusalén, y dieron su vida por el Señor, como testigos del Señor. Sigue el texto ahí, versículo 19, dice, con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a quienes, a los judíos. Aquí vemos algo, estos no sabían lo que vimos en capítulo 10, capítulo 11 final y 10, ¿qué fue lo que vimos en cuanto a la predicación? Cuando Pedro tuvo una visión, Pedro mata y come. ¿Cuál era el mandato? La enseñanza. ¿Cuál es? Gentiles y judíos ¿qué? Iban a formar un pueblo nuevo, no es Israel, la iglesia. Y para ellos fue una sorpresa porque pensaban que era solamente ¿quiénes? Los judíos. ¿Está claro o no? Bueno, dice el texto ahí, versículo 10 y 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, que eran gentiles, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando, ¿qué cosa? El evangelio del Señor Jesús. A ver, ¿los primeros estaban equivocados? ¿Que a nadie le hablaban la palabra de Dios, sino solamente a los judíos? No, no estaban equivocados. Estos no sabían de la nueva revelación hecha a Pedro, en la visión que acabamos de mencionar. Es más, mencioné en Efesios, capítulo 2, cuando habla de que hay una pared divisoria entre judíos y gentiles. Y Dios hizo que
los que estaban lejos, ¿quiénes son los que estaban lejos? Los gentiles, y los que estaban cerca, fuesen uno solo, hablando de la iglesia, fuesen uno solo, a los que estaban lejos y los que estaban cerca. Estos hermanos que salieron perseguidos, no es como hoy en día que se manda inclusive un mensaje y casi que inmediato se puede recibir un mensaje de un lugar lejano. No, en ese tiempo no había nada así. Así que estos hermanos no sabían nada, seguían obedientes a predicar, como el mismo Señor les dijo en el comienzo, prediquen solo a los judíos, pero después ¿qué? A todo el mundo, fue el mandato de Dios, ¿no? Y dice aquí el texto, versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Ahora, como les decía, Antioquía de Siria era la tercera ciudad, era más o menos 480 kilómetros, 500 kilómetros de Jerusalén. Y era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Del Imperio Romano. Nosotros ya estudiamos Corintios. ¿Recuerdan Corintios? ¿Qué característica tenía Corintios como ciudad? ¿Cómo? Bueno, sí. Había culto a... Inclusive algunos decían, vamos a corintiar. ¿De qué hablaban? Inmoralidad sexual, libertinaje. Las ciudades prósperas, no solo en el pasado, sino hoy en día, las ciudades más grandes son las más pervertidas. Y se dice que Antioquía era una Corintio más, o sea, había inmoralidad sexual, habían tabernas, o sea, borrachos. Y les quiero decir algo adelantándome, de Antioquía, de ese montón de personas que habían, después de unos años, la mitad de los de Antioquía eran creyentes, y vamos a ver cómo fue eso. Es impresionante, ¿sí? Es impresionante. Ahora, cuando uno va a comenzar, yo me acuerdo estando en Argentina, como estudiante, llegó un hermano muy querido, el doctor Martín, y nos propuso ir a un lugar que se llama Roque Pérez para comenzar una obra. Fuimos, inclusive la policía nos paró porque se les hacía raro esos extranjeros ahí que hacen parando, mirando, preguntando, y le manifestamos lo que queríamos hacer. En ese mismo mes me involucré en un ministerio de fundación de iglesias en un barrio muy pobre de Buenos Aires, y ya me metí de cabeza, yo ni volví a orar por Roque Pérez. Y alguna vez el doctor Martín me dijo, colombianito, ¿seguiste orando por Roque Pérez? ¿Sigues orando? Le dije, no, hace mucho, y se molestó. Le dije, no, yo ya estoy metido allá, y hasta que termine mi estudio voy a estar en ese lugar, ¿sí? Y Dios levantó una iglesia en ese lugar por su gracia, con personas fieles que se agregaron ahí, y la obra de Dios es espectacular. O sea, es espectacular ver cómo se comienza una obra y cómo Dios agrada que lo hagamos, ¿sí? Y es algo que Dios quiere, y eso sucede. Por ejemplo, la iglesia de Antioquía fue la ciudad y la iglesia, en este caso la iglesia local, que proyectó el ministerio de Pablo de ser el apóstol ¿a quién? A los gentiles. Y eso lo vamos a ver, es excitante ver y desafiante ver el libro de los Hechos y estudiarlo así como lo estamos haciendo, ¿no? Y ver cómo Dios utiliza a las personas y cómo Dios utilizó a Pablo. Ahora, pensando en lo que dice aquí el texto en el versículo 20, muchos gentiles llegaron al Señor. Ahora, ¿la predicación cuál era? Nuevamente, ¿cuál era la predicación? ¿El reino? ¿Cristo va a venir a reinar? ¿Nosotros estamos predicando eso? No. El evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuál es el evangelio de Cristo Jesús? A ver, por favor, un hermano que lo diga. ¿Cuál es nuestra predicación hoy en día? ¿Qué predicamos cuando salimos a las calles? Ayer hubo una predicación acá, ¿cierto? En Suba también hubo una predicación y me gozaba tanto de ver eso y de saberlo. ¿Cuál es la predicación nuestra en las calles? ¿Cuál es el mensaje, hermanos? ¿Perdón? Cristo, pero vino a este mundo, murió. ¿Por qué murió? Tomó nuestro lugar, cargó en sus espaldas nuestros pecados. ¿Qué más dice el mensaje? Es un solo mensaje. Perdón, fue sepultado y resucitó. ¿Dónde está Cristo? A la diestra intercediendo, le hace un ministerio de intercesión.
Ese es el mensaje hoy en día. A veces damos un mensaje a medias, ¿no? Cristo vino y murió, ya. ¿Usted cree que con eso las personas son salvas? No. El mensaje debe ser completo. Pero el mensaje al comienzo en el libro de los Hechos fue: Cristo va a venir a reinar. Cristo viene a reinar. Y los judíos, como leímos nosotros, Romanos capítulo 9, 10 y 11 habla del pasado, presente y futuro de Israel. Eso lo digo también por amor a los estudiosos acá de la iglesia, para que vayan asumiendo eso. ¿Y qué fue lo que Dios dijo de Israel en este tiempo? Que ha sucedido endurecimiento en parte hasta que haya entrado ¿qué? La plenitud de los gentiles. Es mismo, el Señor se lamenta de ver cómo ese pueblo ha rechazado a Cristo. Y ese ofrecimiento que fue genuino de parte de Dios fue rechazado porque mataron a todos los apóstoles. Y ya hoy en día no se predica y no se debe predicar el evangelio del reino. Quedó ¿qué? Pospuesto para la siguiente dispensación, donde en Mateo, bueno, aquí tengo unos textos, los vamos a leer más bien para no adelantarme. Mateo capítulo 24, vamos a Mateo 24, para mencionar eso y entrar en contexto y no equivocarnos. Mateo capítulo 24 es un libro que más apunta a los judíos, y es un libro tan mal interpretado hoy en día, que se toma para decir que la salvación se pierde. Y no miran su contexto, ¿no? Mateo capítulo 24, versículo 12, habla del futuro. Después del arrebatamiento viene un tiempo terrible a este mundo que se llama de tribulación, y ese tiempo de tribulación está dividido entre tribulación y gran tribulación. La tribulación del comienzo es un engaño, y la gran tribulación es cuando vean, como dice el profeta Daniel, la abominación desoladora. Antíoco Epífanes, en el tiempo antiguo de Daniel, puso un cerdo, eso cuando estudien Daniel, algunos aquí ya estudiamos Daniel, creo, y los judíos lo vieron como algo ¿qué? Abominable. Cuando el anticristo venga, me estoy hablando de algo muy superficial, rápido, ¿sí? Cuando venga acá a este mundo, en ese tiempo futuro, los judíos al comienzo van a ser engañados, 3 años y medio. Pero cuando vean la desolación, la asolación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende dice, entonces van a ¿qué? Huyan para ser salvos de la muerte física, porque los van a perseguir. Ese es el contexto de Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 12, dice así la palabra: y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo en el tiempo de la tribulación. Si un creyente lee esto hoy en día y lo aplica para la iglesia, está fuera de contexto. Lean todo el pasaje, señales antes del fin, ¿sí? El Señor predice la destrucción del templo. Ahorita está destruido nuevamente. En el año 70 después de Cristo fue destruido. La ciudad, todo, los muros, todo fue destruido, ¿no? ¿Y qué están esperando los judíos hoy en día? ¿Por qué no lo han hecho? Ya tienen todo preparado, ¿sabían? Todo lo tienen listo, tienen los materiales, tienen todas las instrucciones para hacerlo. Porque está ahí, ¿qué cosa? Mezquita. ¿De quién? Sí, muy bien. Y entonces no pueden, pero ellos están con esa fe puesta de que Cristo va a venir a reinar. Y es verdad, esa expectativa es cierta, pero ellos rechazaron a Cristo en el tiempo en el cual vino la salvación. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Evangelio de qué? Cristo va a venir a reinar. Nosotros no estamos predicando ese evangelio, hermanos. Estamos predicando el evangelio de la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pero un creyente que no tenga una buena base, cogen este pasaje, le dan vuelta y la salvación se pierde. Dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, que le entienda, estoy hablando de Daniel capítulo 9, capítulo 11, cuando sucedió esto con Antíoco Epífanes, en esa época. Y es una enseñanza para los judíos, y van a entender y van a poder interpretar este tiempo que viene en el futuro. Entonces los que estén en Judea, ¿qué hagan? Huyan. Los que estén en la azotea, no es una azotea como esta, ¿no? Las azoteas allá son grandes extensiones, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay sin H, es juicio, es dolor,
de las que estén encintas, o sea, una señora embarazada, y de las que críen, que estén con un bebé en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno, porque allá están las 4 estaciones, no es como acá. Invierno no es sinónimo de lluvias como yo creía en mi ignorancia. Cuando estuve en Argentina sí supe lo que era invierno, y eso que allá donde estuve no es tanto como en otros lugares más extremos. Invierno es invierno y usted se pone una chaqueta y se pone y siente frío todavía, ¿no? Versículo 21, bueno, era un pantallazo, ¿sí? Era un pantallazo para decirle lo siguiente: el reino, el mensaje del reino fue pospuesto en el libro de los Hechos en estos primeros capítulos. Ya fue pospuesto, fue rechazado. Cristo fue rechazado como rey por los judíos. Y pasa a ser ya Jerusalén, pasa a un segundo plano en el sentido histórico de la iglesia. Y viene Antioquía. Y vamos a ver Antioquía por todos lados de aquí en adelante, ¿sí? Por eso quise enfatizar. Y vamos a ver, ya vimos cómo comenzó la plantación y propagación. Vamos a ver cómo continúa, pero vamos a ver algo que a mí me ha quebrado, me sigue quebrando. Lo que dice ahí en el versículo 21 y 22, vamos a leerlos. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Es una evidencia de la bendición, es una evidencia de la aprobación de Dios. La mano de Dios no dice que estaba sobre, sino con ellos, que es diferente, ¿no? Hay otros textos que vemos en el Antiguo Testamento, sobre, habla del juicio. Ahora, con Dios, ¿sí? Y saben, Antioquía, como les dije, pasó a ser el centro de operación de Pablo. El centro de operación de Pablo era el lugar donde él iba y volvía, y era encomendado, etcétera, ¿no? Eso tampoco es hoy en día para seguir ese ejemplo, que una iglesia anda, no es así, y lo voy a explicar también en la medida que avancemos. Vamos a ver 3 pasajes o 4 que nos habla de esto. Hechos capítulo 13, versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. No, estoy mal. Hechos 13, 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ya está hablando más adelante. A ver, les quiero decir, Hechos capítulo 10 y capítulo 11, cuando llega este evento, de Hechos capítulo 10 y comienzo del capítulo 11, han pasado 8 años o casi 9 años. Porque uno lee, esto lo estamos estudiando hace unos meses, y uno piensa que es igual, que es algo seguido en el tiempo. No, hubo un tiempo ahí, 8 años, entre comillas, no paréntesis porque hubo actividades, pero pasaron 8 años o casi 9 años de tiempo para que sucediera esto que estamos leyendo ahora, ¿sí? Dice, versículo, Hechos capítulo 14, versículo 26. De allí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendado a la gracia de Dios para la obra que había cumplido. Este es un pantallazo que después vamos a ver y no voy a abordar todo porque, ¿para qué? Es solamente para darles a ustedes pincelazos de lo que Pablo hizo en el ministerio futuro, después de que leímos esto, ¿cierto? Que es pasado para nosotros. Otro pasaje, capítulo 15, versículo 35, dice así, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, y vamos a ver mucho Pablo y Bernabé, ¿sí? Y dice ahí, y Pablo y Bernabé continuaron ¿en qué lugar? Antioquía de Siria. Ese es el lugar que les estoy mencionando, que queda aproximadamente a 500 kilómetros de Jerusalén, que era el centro de operaciones, donde más o menos la mitad de la población llegó a Cristo. Algo espectacular. Y dice el 35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra, ¿de qué? Y anunciando el evangelio con otros muchos. Vamos al texto nuevamente, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Quién es el que agrega personas a la iglesia? Sí, podemos invitar, podemos predicar, pero ¿quién es el que pone personas en la iglesia? El Señor.
Una manifestación de la mano del Señor con la iglesia es justamente que Él agrega personas. Él es. Ahora, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Predicar, discipular. Qué bueno que agregue eso. Ese es el trabajo de toda la vida. Yo he sido un discipulador de más de 30 años y disfruto, prefiero no estar en el púlpito, pero sí discipular personas. Y he visto la buena mano de Dios porque es el mandato de Él. No hay estrategias que yo cuando era jovencito y cómo comenzar una obra y me ponía a mirar 15 pasos y me ponía a mirar eso, pero esto como que no me... ¿Sí? La Biblia dice, prediquen el evangelio, discipulen personas, lógico, estudiemos la Biblia, no más. Ahí está todo. Pero el Señor es el que agrega a las personas, no somos nosotros. No perdamos de vista esa verdad. Es Dios y más nos gozamos. Ahora, la buena mano de Dios se ve cuando hay fruto de lo que estamos haciendo para Él. La buena mano de Dios estaba sobre ellos. ¿Cómo se manifestó? Gran número, versículo 21, creyó y se convirtió al Señor. Y las personas no se convierten solas. Las personas se convierten ante la exposición del evangelio. Por eso Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, ¿pero yo qué? No me avergüenzo. Hay creyentes que se avergüenzan. Hay presión espiritual, obviamente. Yo he predicado en buses, he predicado en la calle, en las empresas donde trabajé, y siempre se respira espiritualmente una oposición que es normal. Pero tenemos que romper esa barrera. Pero Pablo explica por qué no se avergüenza del evangelio. ¿Por qué? Porque va a sacar de la bancarrota espiritual a cualquier persona la exposición de la verdad de Dios, que Cristo ofrece vida eterna. Ya sabemos el evangelio en qué consiste. El evangelio de Dios es poder, hermanos. Yo recuerdo muchos eventos, voy a mencionar uno que vino a mi mente ahora. Había una chica chilena cuando hacíamos ministerio ya en el barrio, un barrio muy pobre, y salimos a hacer evangelismo. Y en una oportunidad una señora se estaba burlando de ella y esta chica estaba pues muy jovencita, tenía unos 17 años tal vez, estaba llorando y me acerqué, ¿qué pasó? Y le prediqué de una manera a esa señora fuerte, pero no, con amor obviamente, pero y esa señora se puso a llorar y fue una de las que primero empezó a asistir, comenzamos como 20 personas, bueno, niños primero y luego adultos y tuvimos ya un garajito que alquilamos 20 personas. Y fue de las primeras que llegó allá y se burlaba de esta chica al comienzo. No nos fiemos de las caras. Las personas tienen una necesidad. Todas las personas tienen necesidad de Cristo porque Dios hizo al hombre un ser ¿qué? Espiritual. Eso significa que puso eternidad en el corazón del hombre. Y en esa eternidad implícito hay una necesidad que solamente suple Dios, porque el ser humano, 1 Tesalonicenses 5:23 dice que todo nuestro ser es ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Ese cuerpo se va a podrir, ¿sí? El alma, intelecto, emociones, voluntad es inmaterial y el espíritu es cuando hace mención que Dios transfirió de su propio ser e hizo al hombre un ser ¿qué? Por eso el perro, el gato no son eternos. No son personas, no los pongamos en el nivel como el mundo lo quiere poner hoy en día. Los animales son animales que hay que cuidar, obviamente. Pero cuando usted le habla a una persona, sepa que tiene muy adentro una necesidad. Pero si usted está temblando y cree que le está haciendo un favor a esa persona al escucharlo a usted, no, Dios dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato de Dios que esas personas escuchen el evangelio y crean. Y es un mandato para los creyentes que nosotros prediquemos el evangelio con denuedo, con valentía, con propiedad. Pero hay creyentes que van es como diciéndole, es que, miren, es que le hablo del amor de Dios y solamente hablan del amor de Dios. No le hablan de que está en una condición de pecado terrible. No le hablan de que si no se arrepienten van a ir a experimentar después de la muerte física un dolor por la eternidad, por los siglos de los siglos. Y cuando la gente escuche eso se va a espantar. Algunos se van a burlar, pero muchos van a creer.
Por eso podemos decir nosotros como Pablo, ¿no? El evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios. Y eso habla del dinamo, ¿no? O sea, el dinamo es el que produce corriente, ¿no? Es lo único que puede producir algo en la vida de un creyente, de una persona incrédula, perdón, para poder llegar a su corazón. Todas las personas, aún los que dicen ser ateos, Dios les puso una necesidad en su corazón de un relacionamiento que solamente puede suplir a través del evangelio. No hay otra manera para poder tener comunión con Dios. El hombre necesita tener comunión con Dios. El hombre sin Cristo, hablo de hombre y mujer, no como hoy en día que toca ya hablar de él y ella, no, el hombre, la Biblia habla de la humanidad. Todos necesitamos una relación con el diseñador de este mundo, con el que nos creó. Y la única manera para que haya una relación es a través de Cristo Jesús, su obra en la cruz, por medio de parte de la persona de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si no predicamos el evangelio, me estoy demorando mucho. Bueno, gran número. Dicen, según lo que leí y estudié, los historiadores dicen que la mitad de estos habitantes se convirtieron. Quiere decir que algunas tabernas, restaurantes se cerraron y se abrieron congregaciones. Espectacular, ¿cierto? Hoy en día se ve es que se cierran, ¿qué? Testimonios de iglesias. ¿Por qué se cierran? Por el pecado y porque no predican el evangelio, no más. No porque no eran capaces, no, es que la capacidad viene de Dios. Tenemos que ser obedientes y obedecer a Dios y cumplir el mandato de Dios y predicar el evangelio. Ahora, alguna vez escuché a Adrian Rogers, me gusta escuchar a un hombre que está con el Señor ahora. Alguien le dijo a él, hermano Adrián, hoy en día ya no hay persecución. ¿Saben qué contestó este hermano Adrián? Lo que pasa es que hoy en día se acabaron, ya no hay hombres dignos de ser perseguidos. Hay mucho creyente frío, tibio, que hasta le da pena hablar del Señor, le da pena identificarse con el Señor. Y si no hay una predicación en poder, ¿quién va a llegar a Cristo? O sea, se están acabando personas, y miren, el mundo entero está bajo el maligno, y hoy en día nosotros no estamos llamados para reformar el mundo, ¿no? No se pongan en paro de que por qué los homosexuales y que por qué las lesbianas, no, eso Romanos lo dijo, ¿no? Por no tener en cuenta a Dios, Dios los abandonó, los entregó, originalmente los abandonó a cosas que no convienen, hombres con hombres, mujeres con mujeres, cometiendo hechos vergonzosos, etcétera. Nosotros no tenemos que ir a buscar cambiar nada, tenemos que buscarlos y decirles, en Cristo hay vida eterna, usted está en pecado, con la palabra de Dios. Que usted y yo seamos portadores de esa verdad, ¿no? Hay algo que quiero compartir, que ya estudiamos 2 Corintios capítulo 5, como palabras de aliento, pensando en lo que se estaba haciendo ayer y que debemos hacer constantemente, versículos 14 al 20, hablando del ministerio que Dios nos dio a nosotros. Dios nos dio, ahora como somos hijos de Dios, hay un ministerio que usted y yo tenemos que hacer, y si no lo está haciendo, mi querido, mi querida, estamos fallando. Y dice, porque el amor de Cristo, ¿sí?, nos constriñe, o sea, nos aprieta, nos comprime, nos pone en estrecho, es la idea. 2 Corintios 5, 14, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, que es Cristo, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Usted está viviendo para Dios? ¿Usted que es salvo? De manera que nosotros, versículo 16, de aquí en adelante a nadie conocemos, dice Romanos, según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿usted está en Cristo? Hay una nueva creación en usted. Nueva criatura es. ¿Qué significa eso? Que en el momento de nosotros haber creído en Cristo, el Espíritu Santo de Dios comenzó a habitar en nosotros. Y hay una nueva creación, no una reformada. La carne sigue estando ahí, aclaro, ¿no? La naturaleza caída que nos impulsa a hacer lo malo está ahí. Pero tenemos una naturaleza divina nueva en nosotros viviendo. Dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron en estilo de vida, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto tiene como fuente Dios. ¿Qué hizo Dios? Tiempo pasado.
nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio. ¿Qué es ministerio? Es un trabajo, es un llamado, ¿cierto? Somos sirvientes de Dios, esa es la idea. A veces los ministros quieren ser honrados, quieren ser reconocidos. No, un ministro es un siervo de los demás y siervo del Señor. Y si tenemos otra perspectiva, estamos muy lejos de la verdad. Dice, y nos dio el ministerio de la ¿qué? O sea, ese ministerio de la reconciliación, dice cosas en las cuales añoran estar los ángeles. Los ángeles quisieran predicar el evangelio, pero no. Tampoco los muertos se van a resucitar. Ahí en Lucas 19 lo dice, ¿no? Van a venir un muerto y va a hablar y mire, sí, el cielo, el infierno es real, el sufrimiento es real. No, hombres y mujeres sencillos, comunes y corrientes, llevando el ministerio de reconciliación al mundo. Y dice, así que somos embajadores, o sea, representantes de Dios en este mundo, representantes del cielo en este mundo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es la tarea, mis queridos. Esa es la tarea, ¿sí? Ahora vamos a leer Esdras para ver en el Antiguo Testamento cómo se interpreta la buena mano de Dios con alguien. Esdras capítulo 7. Antiguo Testamento. Y vamos a ver del versículo 6 al 10 de Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 6 al 10. ¿Quién es Esdras? ¿Se acuerdan de Esdras? ¿Quién es? Sí, era de la familia de los sacerdotes de Aarón. ¿Recuerdan ustedes que el pueblo de Israel fue tomado por Nabucodonosor? Después Nabucodonosor fue derrotado ¿por quiénes? Mucha pregunta, ¿no? Pero así aprende uno más que si da información y por ahí estoy pensando en el partido de fútbol y en otra cosa y no en lo que estamos hablando. Los asirios, ¿sí? Ahora fueron tomados cautivos y estando allá en cautiverio ya habían pasado 130 años después de Babilonia, 130 años. Y ese texto nos habla de un hombre que estaba así en un lugar, era un hombre que era tenido en cuenta por sus líderes de ese entonces, incrédulos, por su mucho conocimiento, era un escriba también. Y dice capítulo 7, versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. Todo lo que pidió, Dios hizo algo, ¿sí? ¿Qué fue lo que este hombre pidió? Los que saben la historia. Yo quiero volver a mi nación. Hace 130 años fue destruida, fue acabado todo. Pero lo que yo quiero hacer no fue levantar a Jerusalén como ciudad. Eso lo hizo fue después ¿quién? Nehemías. Pero esto era más importante. ¿Sí? Exactamente. ¿Qué dijo Jaime? ¿Lo escucharon? Y, ¿saben? Él volvió para establecer la ley de Dios en Judá por medio de la enseñanza, y él pedía perdón a Dios por todos los pecados de su pueblo, porque ellos estaban ahí en ese lugar de sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque se habían desviado de la voluntad de Dios. Y este hombre de Dios mencionado aquí se acerca a este rey y le pide para que por favor lo deje ir a hacer esa tarea. Y en el texto que leímos vimos que le concedió el rey todo lo que pidió. O sea, la respuesta fue favorable, pero también explica la razón de por qué le respondió favorablemente. ¿Por qué fue? Porque la mano de Dios estaba con él. Mi pregunta es para mí y para ustedes. ¿La buena mano de Dios está en usted? La bendición es la idea, la bendición de Dios está en su vida. Usted es obediente a Dios, su vida le agrada, lo que usted le pide a Dios está en armonía con lo que Dios quiere, está de acuerdo con lo que Dios quiere y nos da la venia. Eso sucedió en el libro de Hechos. Otro pasaje, José, un hombre de Dios, Génesis.
capítulo 39. José, un hombre que era envidiado por sus hermanos debido a la preferencia que su padre, como padre, se equivocó. ¿Y qué hicieron los hermanos de José? ¿Recuerdan? ¿Lo vendieron por qué? ¿Por qué cosa? No por cuatro, por envidia. Pero lo querían era matar, ¿recuerdan ustedes? Y el mayor de sus hermanos fue el que le entró temor y dijo, no hagamos eso. Después engañaron al papá y lo dejaron sufriendo un montón de tiempo, ¿no? Llevaron las ropas de él ensangrentadas porque mataron un animal y dijeron, no, José murió y ya lo dio por muerto, ¿no? Pero versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José. Cuando él llegó, lo recibió un hombre llamado Potifar, ¿sí? Y le dio todo lo que Dios hacía, Jehová la prosperaba. Y dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Estoy leyendo 39:2 de Génesis 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Ja? ¿Cómo así? O sea que el Señor lo podía ver. El amo podía ver al Señor. ¿Qué fue lo que vio entonces este señor? ¿Cómo? La bendición de Dios. ¿Los demás ven en usted eso? Ah, no, eso es el Antiguo Testamento. ¿Los demás ven que usted es un hombre, una mujer de Dios? ¿Que usted es temerosa? ¿Que Dios lo prospera? ¿Que usted es recto? Eso es lo que este hombre vio para que le diera la administración de ese lugar. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, ¿qué pasaba? Jehová lo prosperaba en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa, casi nada, ¿no? Lo hizo mayordomo de su casa. Otro versículo de José, versículo 21. Había una mujer que lo quiso seducir y ya sabemos toda la historia, ¿no? ¿Qué hizo José? Huyó y fue a la cárcel. Mira, a veces por hacer lo correcto uno espera, no, Dios me va a bendecir, y vemos y calificamos que la bendición de Jehová es que todo es prosperidad económica o todo me va a salir bien según yo, según usted. Pero según los planes de Dios pueden ser diferentes. Y en los planes de Dios era que José estuviera preso. ¿Y qué hizo José mal? Si era un hombre que estaba administrando bien esa casa, cuando esta mujer vino a seducirlo y a buscar, es más, le dio día libre a todos los empleados y se quedó sola con José, le quitó la ropa y salió. José salió ¿qué? Corriendo. Y esta mujer, para justificar, entonces acusó a José y fue a la cárcel. Qué terrible, ¿no? Y estando en la cárcel, versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Capítulo 50. No voy a hacer una historia de José ni mucho menos, pero sí es el mismo concepto que estamos viendo, así que tomé ejemplos y mejor que la Biblia, qué mejor ejemplo, que la misma Biblia lo diga. Génesis capítulo 50, versículo 15 hasta el 20. ¿Qué pasó? Muere el papá de José. Recuerdan ustedes que todos estaban allá en Egipto y los hermanos tenían temor de que no los hubiese matado todavía, de que no hubiese tomado venganza todavía por causa del papá. Y entonces murió el papá y dijo, no, ahora sí ya sonamos, dicen por ahí algunos, ¿no? Dice el versículo 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. O sea, reconocen que lo hicieron mal, ¿no? Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, ten cuenta esto, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. O sea, él veía las mentiras que estaban dando, se puso a llorar, porque José fue un hombre muy sufrido, sufrió muchísimo José, y el sufrimiento nos hace llorar muchas veces, y ver cuando a unos quieren engañar todavía. En este caso él vio a sus hermanos que inventaron una historia evidentemente, y él lloraba de ver eso.
Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no tengan miedo, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, ¿yo voy a tomar venganza por mí mismo? ¿Qué dice el Señor? Mira, yo pagaré, dice el Señor. Y así debemos actuar nosotros en este mundo. Vosotros, es más, tampoco es decir, no pasó nada, miren, tranquilos, no se preocupen, no fue tan grave. No, José sí les dijo, sí, lo que hicieron fue mal, pero yo ya los perdoné. Mal hacemos cuando le minimizamos el pecado a otro, ¿no? Eso no es realmente amar a la persona. Hay que decirle lo que es. Y dice, vosotros pensasteis mal contra mí, por envidia, me aborrecían, mas Dios, que es soberano, lo encaminó a bien. ¿Para qué? Hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo, una hambruna terrible, y Dios libró a Israel y cumplió su promesa que en ti, Abraham le hizo una promesa, ¿sí? En ti y en tus hijos, está hablando de la simiente. Es una promesa espectacular, no vamos a hablar tampoco con detalle de eso. Ahora, vemos que la iglesia en sus comienzos, la mano de Dios estaba con ellos. Que la mano de Dios esté con la iglesia en La Serena. Que sea realmente de parte nuestra el hacer las cosas para agradar a Dios. Y vemos la mano de Dios acá o no. Vemos la mano de Dios obrando. Y nos gozamos en eso. Y vamos a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Dice, versículo 21, vuelvo y lo leo, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. No podían ir los apóstoles, ya expliqué por qué, porque había un mandato que se quedasen ahí. Y enviaron a un hombre, Bernabé. Me hubiera gustado hacer una biografía de Bernabé, el tiempo no da. Bernabé era un hombre temeroso de Dios. Vamos a ver solamente una mención en Hechos capítulo 4 y 9, rápidamente, ¿sí? Hechos capítulo 4, versículo 36, que ya, no sé, creo que fue Jaime el que enseñó ese pasaje. Hechos 4, 36. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, entonces Bernabé es un ¿qué? Sobrenombre, eso en el Antiguo Testamento se ve muchísimo, que traducido es ¿qué? Hijo de consolación. Levita, natural de Chipre. ¿Qué hizo este hombre? Tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este tipo de ofrenda ya no sucede, ¿no? Como algunos, yo conocí una señora que la robaron, llegó un falso predicador y le dijo, vendan sus propiedades, y la señora así le copió, vendió su casa, una señora muy humilde. No, ¿por qué hacían esto? Ellos estaban esperando que Cristo iba a venir a reinar ya. Y fue en Jerusalén nomás. En la iglesia de Antioquía vamos a ver una ofrenda al final muy diferente, ¿sí? Muy diferente. Quiero aclarar eso porque se toman textos fuera de contexto, ¿no? Ahora, Bernabé vendió una propiedad que tenía y la puso. ¿Recuerdan que después hubo la muerte de Ananías y Zafira? Porque ellos querían, no porque no dieron el total, ellos querían aparentar haber dado. Y el mismo Pedro le dijo, como aclaración para los que no estuvieron en lo que enseñamos, ¿no? Pedro le dijo, ustedes tenían bien su propiedad, podían quedarse con ella. No hubiera habido juicio. Y fue un juicio severo, y hay pecados más terribles que se han cometido en la iglesia y que no ha sido con muerte, ¿no? Pero Dios quiso marcar algo en el comienzo de la iglesia, ¿no? Vamos a otro texto, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, que fue cuando Saulo se convirtió al Señor. Y vamos a ver versículos 23 al 30, 9:23. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matar ¿a quién? A Saulo. Saulo se convirtió y ¿qué dice? Inmediatamente comenzó a predicar el evangelio. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro. ¿Saben lo que era el muro? ¿Sí explicaron? No sé, no. Era un muro externo, ¿no? Uno piensa que es un muro por acá, no, es un muro que la ciudad estaba protegida, ¿cierto? Y lo descolgaron, nadie lo podía ver. Eso fue algo espectacular, lo que hicieron estos hombres, ¿no?
Imagínense, Pablo el perseguidor respiraba amenazas, muerte contra los discípulos del Señor y ahora era el perseguido. ¿Ah? Y dice, bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. Pero no, yo no quiero saber nada. ¿Recuerdan que mandó a un hombre? ¿Se acuerdan del nombre? Cuando llegó a Cristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te da cosas contra el aguijón. Y él dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. A los creyentes Dios se los toma como a él mismo. Y fue cuando llegó. Y después envió a quién? Ananías. Hay un hombre en tal lugar para que recobre la vista. Y fue cuando Saulo creyó en Cristo. Cuando dije Señor, Señor, él reconoció que no era solamente un buen hombre, que no era un falso, no, era el Señor. Le está diciendo Dios, Dios, es la palabra en el original. Dios, Dios. Reconoció a Dios en su momento, ¿no? En Hechos capítulo 9, Saulo, el perseguidor, llegó a Cristo. Llegó a Cristo. Y dice aquí, entonces, versículo 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. ¿Pero qué? No, ese señor, él va casa por casa golpeando y está buscando a los creyentes para matarlos. No, yo no tengo confianza, de pronto estás ahí buscando una artimaña para tomarnos a todos y matarnos a todos de una vez. Ese es el pensamiento de ellos, tenían un miedo terrible. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo, o sea, no creyendo que era realmente un creyente ahora. Entonces, ¿quién estaba ahí? Bernabé, llamado ¿qué? Hijo de consolación. Tomándole, lo trajo a los apóstoles. Qué valiente y qué hombre de Dios. En nuestra iglesia aquí en La Serena hay un Bernabé, un hombre o una mujer de consolación, misericordioso, prudente, que se acerca a las personas. Debe haberlo, ¿cierto? Y dice, Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, porque él tenía un tiempo con él hablando, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, Bernabé fue testigo de la manera en la cual cambió la vida de este hombre y cómo después de haber llegado a Cristo, predicaba ¿qué? Valerosamente, de mucho valor, ¿sí? ¿En qué sentido valeroso? Lo podían matar. Y estaba predicando a Cristo, valerosamente en el nombre de Cristo. Y dice ahí, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Ahora, en este pasaje, Filipenses capítulo 3, vamos a mirar, versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas. ¿Por qué lo menciono? La historia secular dice que Pablo, cuando él creyó, él era judío, pero también era romano. No voy a explicar los detalles, creo que ya lo hicieron antes. Pablo fue desheredado y perdió sus bienes, perdió sus cosas. No tenía nada Pablo. No tenía bienes materiales. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Y lo está hablando en ese sentido y ese contexto, porque uno, ¿qué perdió? Perdió todos sus bienes. Cuando él creyó en Cristo y se identificó como creyente y comenzó a predicar valerosamente, su familia se alejó y le quitaron sus bienes. Lo dejaron sin herencia, lo dejaron sin posesiones. ¿Sí? Y dice, aún estimo todas las cosas como pérdida. Él escogió eso por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Que tengamos ese corazón, no que tenemos un patrimonio que Dios nos ha dado y vamos a botarlo para como, no, Pablo le tocó vivir esa situación y él decidió jugarse por Dios en ese tiempo de esa manera. Y Dios fue fiel en proveerle las cosas. Ese es el corazón de un genuino creyente, ¿no? Ahora, la segunda evidencia está en el siguiente versículo, versículo 23. Entonces, ¿a dónde fue Bernabé? Dice ahí, versículo 23, cuando llegó, ¿a dónde llegó? A Antioquía, estamos ubicados, ¿cierto? Y vio algo. Él vio la gracia de Dios
¿Qué es la gracia de Dios vista? ¿Cómo usted puede ver la gracia de Dios? Por favor, ¿me explican? Sencillo. Gracias, Jaime. Cuando él vio personas nuevas, cuando él vio que personas llegaron a Cristo, él vio que la gracia de Dios, porque somos salvos por gracia. Efesios 2, 8, 9, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos. O sea, ¿la gracia qué significa? Es un don, es un regalo de Dios. Pero dice por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El objeto de la fe debe ser Cristo y su obra en la cruz. Para que una persona sea salva tiene que creer que Cristo es Dios, no solamente un buen hombre. Y es por medio de la fe. Entonces, ¿qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia, por medio, y esto no de vosotros, ¿sí? La salvación, algunos dicen otra cosa, desviando el texto, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y cuando este hombre llegó allá, ¿sí? Y vio que la gracia de Dios. Dice la escritura que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Un pecador se arrepiente. Ahora, cuando Dios agrega personas, ¿nos trae alegría o no? Amén. Y dice, cuando vio la gracia de Dios, yo leía este texto y decía, la gracia de Dios se puede ver. En otras palabras, él vio la influencia divina en la iglesia. Y la influencia divina en la iglesia son personas que se agregan a ella y personas que crecen en el Señor. Y dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué actitud tuvo? ¿Qué actitud tuvo él? ¿O qué actitudes? Primero, se regocijó. Eso se llama tener gozo, gozo de ver que es Dios. Qué triste cuando personas, yo recuerdo alguna vez un hermano, Dios lo juzgó y yo creo que se lo llevó por eso. Él vivía mucho de fachada y estaba yo con un amigo que está en México, es mi mejor amigo, un colombiano que está en México sirviendo. Y dijo, no, es que yo comenzó a hablar de unas obras y hasta habló de la iglesia que comenzamos en Argentina, en una oportunidad, y otra, y decía, pero este es un chanta, está diciendo, y luego no fuiste tú, que me dije, déjalo que eso ya. Y miren, querer tener credenciales de lo que Dios hizo, o más bien de lo que yo hice o usted hizo, no es válido delante, eso es algo horrible. Ahora, decir, miren, Dios me permitió a mí estar en tal lugar o hacer tal cosa, trae gozo, pero fue el Señor. Ahora, cuando un creyente quiere poner un calificativo de suyo, algo que no es de él en cuanto a que lo hizo, no está honrando al Señor. Y aquí lo que ponemos es gozarnos de ver que la gracia de Dios obrando en la vida de esas personas. ¿Que Dios utiliza personas a usted? Sí. ¿Que debe utilizarlo? Sí. Si no lo usa es porque usted no quiere servir al Señor. Pero Dios quiere usarlo. Dios me quiere usar a mí, aunque sea viejo. Me quiere usar todavía. Y a ustedes también. Y el texto que estábamos leyendo, versículo, ¿me ayudan? 24. Vamos a ver aquí a 23. De corazón, bueno, y exhortó a todos a que con propósito de corazón, ¿qué tenían que hacer? Adherirse, permanecer, estar con quién, fieles, ¿a quién? Al Señor, fieles al Señor. Me acordaba de un texto que me dijo alguien muy querido cuando yo era jovencito y llegué a Cristo, y yo me sentía que estaba muy fuerte, y sí estaba en primer amor, indudablemente. Me dijo, Albertico, el que quiera que esté firme, mire que no caiga. Sentí un escalofrío de aquí abajo. Dije, Señor, guárdame. Nuestra firmeza no está en nosotros, nuestra firmeza está en el Señor. Permanecer fieles a Él. A Él. Él es el que hace la obra en nosotros. Y dice de este hombre, mira las características, era varón que, bueno, además de eso, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Ya lo hemos estudiado en Efesios.
guiado, controlado. Es algo que deliberadamente el creyente cede al Espíritu de Dios, no es que vino porque vino el Espíritu y me tomó a la fuerza. No, es cuando el creyente confiesa pecados y decide obedecer a Dios y tenemos a la persona del Espíritu Santo de Dios, somos sensibles a Él y llegamos, y llenar significa hasta el borde, estar ¿qué? En armonía con Dios. Y por eso ahí comienza con los mandatos Efesios capítulo 5. Someteos unos a otros, y comienza las casadas a sus maridos, los maridos amando a sus esposas, los hijos obedeciendo a sus padres, los padres no castigando a los hijos de una manera equivocada, sino disciplinándolos en la disciplina, amonestación del Señor. Vienen todas las instrucciones, los siervos cómo deben trabajar, pero eso lo puede hacer solamente alguien que esté lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Entonces, otra característica de este hombre, era lleno del Espíritu Santo y ¿de qué? De fe. La fe es la confianza que, la buena actitud, hoy me va a ir bien, entonces me levanto, la clamo a Dios y sé que me va a ir bien. ¿Eso es fe? ¿Qué es fe entonces? Hebreos. Fe es creerle a Dios, creer en su palabra, las promesas de Dios, aunque vayan en contravía de mis emociones en un momento de la vida. ¿Sí? Y una gran multitud fue agregada. ¿Quién agrega esa cantidad de multitud o personas? Es el Señor. Porque la gloria es para Él, para nadie más. Vamos a otro texto, rápidamente. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Ahora, más o menos fueron entre 8 y 9 años después de esa conversación que les mencioné, que llamaron a Pablo. No se les había ocurrido, se le ocurrió fue a este hombre Bernabé buscar a Pablo. Y Pablo comienza a ser protagonista a partir de este capítulo, y ya Pedro empieza a bajar, no en importancia para Dios, sino en ministerio, porque ya el ministerio se va más para con la iglesia y los gentiles. Versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Si les gustaría, a mí me encantaría estar sentado y escuchando a Pablo, a Bernabé. Bueno, Bernabé no creo, según lo que he entendido y veo en la Biblia, no era un gran maestro, pero un siervo de Dios. Escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Entre otras, en Suba comenzamos, yo le he dicho a los hermanos, a estudiar Génesis los días martes. A partir de esa semana, los que quieran estudiar están invitados, ¿no? Dice, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se llamó ¿qué? Por primera vez. Hoy en día, cuando nos dicen cristianos, nosotros pensamos, nos van a identificar con ¿qué? ¿Con qué grupos hay que están bajo ese título? Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas. Ahora, ese título en ese entonces histórico era gratificante, los seguidores de Cristo. No había todo lo que hemos visto hoy en sectas heréticas, en una clase que podíamos ver, ¿no? Vamos a correr un poquito, sé que me extendí, pero ya quiero terminar. Versículo 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. En ese tiempo había profetas, ¿no? Hoy en día no hay profetas, ya eso también lo hemos estudiado. Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Y eso, un escritor secular habló que fue en el año, no recuerdo, a ver, yo lo anoté, Josefo, que fue en el año 46 después de Cristo, que una hambruna terrible, terrible, como ha sucedido en el mundo en algunas oportunidades, ¿no? Seguimos la lectura, versículo 28. Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu, versículo 29, gracias. Entonces los judíos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habían en Judea. Entonces aclaro, lo dije al comienzo del estudio, en Jerusalén muchos hicieron ¿qué? Vender su propiedad. Aquí era de acuerdo a lo que tenía, ¿sí? En ese tiempo podía ser que tomaron grano, confiaron en el Señor, no lo guardaron, sino que lo ofrendaron. Porque cuando viene una escasez, cuando viene una situación difícil, ¿cuál es la actitud nuestra? Vamos a guardar, y está bien,
pero también hay que, cuando hubo la pandemia, yo personalmente vine con mercado y también vine a recoger algo para otros hermanos que en necesidad estaban. ¿Recuerdan que estuvimos guardados ahí? Yo nunca estoy de acuerdo con eso, pero fue así, guardados, y hermanos con mucha necesidad. A todos los hermanos Dios les suplió, los hermanos conocidos nuestros. Hermanos generosos de acá La Serena ofrendaron, hermanos en Suba ofrendaron mutuamente de un lado a otro, ¿sí? Y se suplió la necesidad. Yo me enteraba, este hermano tiene necesidad, llevaba en mi carro, como en ese tiempo podía uno cargar mercado y no, si lo paraban, aunque nunca me pararon, podía uno explicar qué estaba haciendo. Y yo me acuerdo que una vez un hermano llegó a mi casa como con 20 mercados, pero generosos. Dije, este hermano se gastó un montón. Y Dios lo prospera de una manera impresionante. Yo hago algo, pero poquito. Hasta sentí vergüenza. Y gozoso fui y le compartí, inclusive a unos hermanos de La Serena también le compartí de lo que este hermano dio. ¿Sí? Fue algo muy bonito. Así debe ser entre las iglesias, o sea, hay iglesias que apoyan a otras en una forma u otra. Cada iglesia, y quiero hablar y me perdonan, yo sé que me pasé de tiempo porque hace rato creo, cada iglesia tiene su liderazgo. No es como en este entonces que vamos a ver que Pablo era enviado como apóstol a apóstol, hoy en día no hay apóstoles, ¿sí? A un lugar. Comenzó, por ejemplo, en Corinto estuvo 18 meses creo, en Éfeso estuvo otro tiempo y así, pero volvía a Antioquía, ofrendaban para que él saliera, lo apoyaban constantemente, era la iglesia donde él estaba, digamos, siendo encomendado. Hoy en día no es así. Aquí en La Serena se han levantado hombres de Dios, Dios puso hombres y mujeres también, y de ese liderazgo Dios está formando a esos hombres y se va a multiplicar, se va a multiplicar. Y de pronto vamos, alguno de nosotros o alguien se va a vivir a otro lugar y puede ser que sea la semilla que Dios quiere que comience en otro lugar. No es como lo pintan hoy en día la palabra misionero. Misión significa, misionero significa misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar el evangelio. ¿A dónde? Donde estén, mientras van yendo por el mundo en el original. No es que estoy en Colombia, entonces quiero ser misionero y me muero de las ganas de ser misionero, mándenme a Perú. O si no, no voy a ser misionero, no. Si Dios puso un peso en su corazón o por su parte laboral, usted fue enviado, o porque Dios puso un peso por alguien o un lugar, pues tiene la posibilidad de ir, pero no es como se maneja hoy en día. ¿Me explico? Hay muchos que yo conozco que dicen ser misioneros, se la pasan sentados, no hacen mayor cosa, viven de donaciones de otros, ofrendas de otros. No, la iglesia debe mirar por su iglesia, la iglesia local. No es correr de un lado para otro tampoco. ¿Sí me explico? Esto es atípico, por eso le digo, el libro de los Hechos es transicional. El apóstol era apóstol a los gentiles, pero ustedes van a ver que los hermanos plural, ancianos o pastores o obispos, estaban en un lugar, iban creciendo y tenían un compromiso con su iglesia local. ¿Está claro eso? Me perdonan, tomé unos minutos que no tenían directamente, pero sí indirectamente y es importante. Acá hay un liderazgo que Dios puso, la iglesia ha seguido creciendo, va a ser una iglesia fuerte dependiendo de la fidelidad de nosotros, la fidelidad nuestra con el Señor. Ahora, Dios me puso aquí ¿de qué manera? Como un ¿qué? Un guía, pero más para ¿qué? Para entrenar, no para ser el anciano, pastor de la iglesia. Sí hago esa labor con ellos, con 3 hombres que están en el liderazgo, no más que otros, sino que Dios puso un peso y se están jugando muchas cosas de su vida, parte de su patrimonio para servir al Señor. Entonces es para aún los nuevos que de pronto no conocen bien esa parte, ¿no? Es para confirmar en ese liderazgo y ayudar y acompañar, que estoy aquí en este tiempo, ¿no? Y amo la iglesia y me siento parte de ella, espero que ustedes también me tomen como parte de ella, ¿no? Entonces, seguimos con unos poquitos textos, Hechos capítulo 11, versículo 28 al 30, vimos algo, ¿no? Conforme a lo que tenía. Podríamos tomar toda una clase para ver la enseñanza de la ofrenda, pero aquí está hablando de una ofrenda puntual de la iglesia, y en Romanos 15, después lo leen por el tiempo, no, vemos a una ofrenda, a Jerusalén le enviaron de otras iglesias ofrendas, porque había mucha pobreza. Santiago capítulo 1 habla de una persecución. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, las 12 tribus que están ¿qué? La salud.
Una persecución terrible, los judíos creyentes sufrieron muchísimo, perdieron sus propiedades, dieron sus vidas. Nosotros estamos aquí por la sangre de muchos mártires también. ¿Ustedes creen que este libro no fue perseguido, quemado? Pero la palabra de Dios permanece, dice, aún después de que este mundo va a desaparecer, porque va a desaparecer, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y la palabra de Dios tiene la marca de muchos hombres de Dios que dieron su vida, sangraron, dieron su vida porque prevaleciese. Y nosotros nos beneficiamos de eso, no nos olvidemos, ¿sí? Entonces vemos que la iglesia recibió la ofrenda, ¿sí? Esta iglesia de Jerusalén recibió la ofrenda de la iglesia de Antioquía. No es igual, no tenían todas las cosas en común, ¿se da cuenta? Como antes vimos en el comienzo del libro de los Hechos, falsos maestros toman esos textos y manipulan las mentes de los oyentes para que les den sus propiedades y enriquecerse en ellos. Eso no es para hoy en día, ¿no? Otra cosa, la ofrenda, y termino con que ustedes mismos terminen, la ofrenda hoy en día, según las instrucciones divinas para la iglesia, que ya lo hemos estudiado, ¿cómo debe ser? Cada uno es individual. ¿Cómo debe dar individualmente? Como propuso, no con y sí con, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Esa es la manera de ofrendar. Debe ser generosa. A veces prefiero invitar a alguien me gasto unos 80, ya la comida está tan cara, 80, 100 mil por un restaurante y mi ofrenda, no sé cuánto será, pero es pobre. No, la ofrenda debe ser algo, algo que doy con generosidad, es individual. Alguna vez yo enseñé algo equivocado hace muchos años que era joven, que si yo no siento dolor por ofrendar, mejor no ofrende, no. Que si tenga que causar dolor, hacerlo, pero debo ofrendar, no, de verdad. La ofrenda es la manera en la cual se sostiene un ministerio. Este lugar costó un dinero, pintar lo que se va a pintar cuesta dinero, sustentar, que es la meta de la iglesia local principalmente, esa es la meta nuestra ahora, es sustentar ojalá 2 o 3 siervos, eso implicaría más de 7 millones mensuales. Porque el obrero es digno de su salario, 2 mínimos mínimo. ¿Cuánto ganan ustedes? No les voy a preguntar, pero algunos de ustedes ganan mucho más que 2 mínimos. Y sin embargo a veces le pagan a un siervo un mínimo y se piensa que es el empleado de todos. Esa es la mentalidad de algunos. No, el obrero es digno de su salario y por eso es la ofrenda. Y la ofrenda no se debe dar ciegamente, se debe dar cuando se ve que se administran el dinero para Dios. Eso de que ciegamente y que mi responsabilidad termina ahí, no. Por eso la iglesia, Eddie, que es el tesorero, da cuentas de cuánto recibe, cuánto se gasta y cómo se gasta, porque tenemos que ser claros en el manejo de dinero también. La parte del dinero también tiene que ver con lo espiritual, hermanos. Es material, pero tiene que ver con lo espiritual. Y la tacañez de pronto en el corazón nuestro, si hay lucha, tenemos que proponer delante de Dios, hacerlo de corazón, de una manera tal que participemos en la obra de Dios, con el dinero que finalmente que Dios nos lo dio. Algo que hablé con una persona que está muy cerca a morir y me dijo, ¿y para qué guardar cosas si yo ahorita me voy y no me llevo nada? Y es verdad, es un dicho que ni lo razona uno, ¿no? Cuando uno se muere no se lleva ¿qué? Nada. Y sin embargo, a veces apretamos eso o nos aferramos a aquello y se nos olvida que es un medio por el cual Dios quiere que nosotros vivamos y sirvamos. Como creyentes que somos, ¿no? El incrédulo, pues, es otra la perspectiva, ¿no? La nuestra es diferente. Vamos a orar. Si don Manuelito quiere, por favor, terminar y que Dios les bendiga, hermanos.